Una vez más, sean bienvenidos a la clase de métodos de estudio bíblico y hoy vamos a estar mirando nuestra lección número 12. Lección 12. La lección del día de hoy tiene que ver con los temas del Nuevo Testamento. En la lección pasada hablábamos acerca de los temas del Antiguo Testamento. Bien, podemos mirar algo especial en cuanto al desarrollo temático dentro de toda la palabra de Dios. Si usted ha hecho la tarea y se ha dedicado a mirar algunos temas del Antiguo Testamento, ha encontrado que ese estudio ha sido de mucho provecho para su vida. Pero si ese éxito que ha logrado en el estudio del Antiguo Testamento le ha ayudado, ¿cuánta más riqueza podrá encontrar en el Nuevo Testamento? Hemos de considerar ahora el método fructífero de estudio del Nuevo Testamento por tópicos o temas, y si el Antiguo Testamento es tan útil de esta manera, mucho más se demostrará en el Nuevo Testamento. Aquí se sugiere e inspira a todos los que de esta manera buscan esta porción de la palabra de Dios. Es evidente que solo se pueden hacer unas pocas sugerencias, pero estas serán más que suficientes para mostrar las posibilidades de este tipo de estudio. Vamos a seguir las mismas líneas que adoptamos al considerar los temas del Antiguo Testamento. Una de las primeras líneas que usted debería tener en cuenta son las ideas centrales de los libros. Buscar el tema central en cada uno de los libros le va a ayudar a entender, a conocer cuál es el concepto general de la palabra de Dios. Cada libro trae un tópico o enfoque que le ayuda a usted a tener un conocimiento exacto de la temática. Aunque, por decir algo, un ejemplo, en las cartas apostólicas, en las cartas del apóstol Pablo, él toca diferentes temas dentro de la misma carta. El propósito o hacia quién van dirigidas es directamente a la iglesia. Él, preocupado por la formación, instrucción, el comportamiento dentro de la iglesia local, ha escrito diversidad de temas enfocados a la capacitación y al sostenimiento de la iglesia dentro de sí misma. Si bien vamos a mirar algunas de las ideas centrales de los libros, por decir algo, ¿qué tal si miramos en cada uno de los libros la vida de Jesús? Ese es un tema muy bueno. Algo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ellos tiene un enfoque o un punto de vista práctico en la vida de Jesús. Otro, las relaciones mutuas, o bien, relaciones mutuas entre los evangelios. Aquí hay una sugerencia que quiero dejar en sus manos. Por decir, usted puede organizar un cuadro similar a este, colocar cada uno de los evangelios. Tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Y luego evaluar o hacer esta comparación con respecto a Jesús. Y mirar qué escribe Mateo acerca de Jesús, Marcos acerca de Jesús, Lucas acerca de Jesús y Juan acerca de Jesús. Otro punto temático podría ser la palabra. ¿Cómo observan ellos la palabra en cuanto a la profecía o la palabra de Dios? Cada evangelista tiene un concepto claro y definido. Otro acerca de los milagros de Jesús. Y así, por seguirlo diciendo, puede usted hacer un paralelo. Podemos ver entonces aquí que hay 4 evangelios y un Señor. ¿Por qué? Porque hay 4 imágenes distintas de su persona y su obra.
Por más que estén relacionadas, en la iglesia primitiva se pensaba que las figuras de Ezequiel y Apocalipsis 4:7 representaban o ilustraban los 4 evangelistas. Si tomamos el texto como una aplicación, solo tenemos lo siguiente. El león, Mateo, significa realeza. El becerro, Marcos, significa servicio. El hombre, Lucas, significa la humanidad. El águila, Juan, significa la divinidad. O podemos considerar 4 pasajes que empiezan con he aquí y notar, he aquí un rey, Isaías, he aquí mi siervo, en Isaías 42:1, he aquí el hombre, Juan 19:5, he aquí vuestro Dios, Isaías 40:19. El objetivo es único, pero sus métodos y aspectos difieren. Mateo demuestra, Marcos pinta, Lucas declara y Juan describe. Mateo demuestra, basado en el Antiguo Testamento, la venida de un Salvador esperado. Marcos pinta la vida de un poderoso Salvador. Lucas declara la gracia de un Salvador personal. Y por el hecho de Lucas ser griego y Juan, vemos el Salvador y Señor del creyente. Es interesante notar que de este modo representan el orden del desarrollo histórico y espiritual, y vale la pena recordar que el último hecho referido con relación a nuestro Señor en cada evangelio muestra también este orden verdadero de desarrollo. Mateo, la resurrección; Marcos, la ascensión; Lucas, la promesa del Espíritu; y Juan, la segunda venida. ¿Es posible que esto sucediera por casualidad? Usted y yo sabemos que no. Que Dios tiene un plan perfecto y que su palabra vino a nosotros con el propósito de bendecirnos y de darnos a conocer claramente el propósito de Dios en cada uno de los libros. Otro tema bien interesante a desarrollar aquí es el tema biográfico. ¿Qué tal si evaluamos cada uno de los evangelistas, de los apóstoles, de los escritores con respecto a su biografía, su ciudad de origen, su calidad de educación, su formación, su profesión? Cada una de ellas determina temas que enriquecen el estudio del Nuevo Testamento y específicamente cada uno de los evangelios. Cómo fueron llamados al ministerio, su apostolado, su gran confesión, por ejemplo en Mateo 16, cómo Pedro declara que Jesús es el Hijo de Dios, la caída y restauración en Marcos 14, cosas como estas nos ayudan a ver la gran riqueza doctrinal y espiritual que contienen los evangelios. También podemos hacer una mirada temática a cada una de las cartas. Podemos ir al libro de los Hechos y notar allí cómo los temas diversos que se tratan en cuanto a la iglesia en el libro de los Hechos enriquecen también nuestra vida dentro de la iglesia local. Otros libros que podemos tener en cuenta o temas que podemos tener en cuenta aquí tiene que ver con las doctrinas del Nuevo Testamento. El estudio del Nuevo Testamento por secciones, libros y tópicos deben llevar al paso importante de descubrir la sustancia de la doctrina. La doctrina cristiana. Podemos entonces observar una gran preeminencia en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, nuestra guía. La guía a toda la verdad, asociada con la revelación personal e histórica de nuestro Señor. Los hechos registrados son 2 fundamentos de la doctrina enseñada y es necesario recoger cuidadosamente las afirmaciones halladas en los puntos distintos y combinarlas en un sistema completo de doctrina en cuanto nos sea posible. Muy bien, aquí debemos tener en cuenta algo muy clave, querido hermano, y es que el estudio temático debe ir unido a un concepto de doctrina definido. Me explico, si vamos a estudiar la vida de Cristo, deberíamos también tener en cuenta cuáles serían los principios claves de su enseñanza en cuanto a la salvación, su enseñanza en cuanto a la redención, su enseñanza en cuanto a la comunión. Son temas que van unidos a la doctrina.
Podemos también mirar en cuanto a la disciplina. La disciplina es un tema, pero la disciplina de parte de Dios tiene que ver con un tipo de doctrina específico. También si analizamos la doctrina dentro de la iglesia o la disciplina en la iglesia, también enfoca otra parte de este mismo método de estudio. Ahora, usted también puede mirar otros aspectos como son las doctrinas en desarrollo. Hay unas que ya están en plena uso o práctica, pero hay otras que están en pleno desarrollo. En los evangelios, por decir algo, un estudio cuidadoso de los 4 evangelios revela varios aspectos consecutivos de la enseñanza de nuestro Señor con respecto a sí mismo. Bien, la mesianidad de Jesús es un aspecto clave. Esta es la nota del primer ministerio judío, Juan 1:4. Podemos verla en cada parte de esta sección. Nuestro Señor afirma que es el Mesías en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Luego, con el comienzo del ministerio de Galilea, viene un cambio y tenemos el reino de los cielos. Allí, en este punto, marca el comienzo del ministerio en Mateo 4 y se halla en el sermón del monte, en las parábolas de Mateo 13. Considérese el significado del reino, sus ciudadanos, leyes y resultados. Vemos que allí entonces intrínsecamente están unidos tanto la parte temática, que es la que estamos desarrollando, como la parte doctrinal. El propósito entonces de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo va más allá de enseñar unos claves dentro de la vida cristiana, sino que están entrelazados directamente en cuanto al tema y la doctrina misma. Las dos cosas van tomadas de la mano y a pesar de ser diferentes, se complementan y unifican la una a la otra. Otros aspectos claves y tiene que ver con los hechos, con las realizaciones. Después de pasar por la vida de Cristo en cada uno de los evangelios, es necesario denotar o resaltar las consecuencias del ministerio de Jesús. Cómo Él, al constituir o establecer su iglesia, define unos parámetros claves y ellos se ven desarrollados en principio, no en totalidad, en la iglesia neotestamentaria. ¿Y por qué decimos en principio? Porque allí se corroboran o complementan o cumplen también, podríamos decir, las profecías acerca de Cristo y acerca de la iglesia que se hicieron en el Antiguo Testamento y algunas en Cristo mismo. Los hechos entonces se pueden mirar en qué aspecto. Por decir algo, la resurrección de Cristo. Se predican a Jesús y la resurrección y con ello demuestran los derechos de Cristo como Dios. El gobierno de Cristo, el resultado práctico de la divinidad de Cristo. Allí como bajo el gobierno o Cristo mismo, que es la cabeza de la iglesia. Así predican que Cristo es el Rey y que Él tiene un reino, el evangelio del reino como una conclusión lógica. Bien, podemos ir a otros libros para escuchar temas. Libros como la Carta a los Romanos. Allí encontramos fundamentos doctrinales, como las cartas a Corintios. En Corinto podemos ver la vida en la iglesia, cómo se desarrolla la vida dentro de la iglesia. En Gálatas, la defección y el peligro. Defección en cuanto a defectos, legalismos, cómo el hombre quiere volver a su vida antigua carnal y cómo una vida en el espíritu le lleva a doblegar esa carnalidad. El peligro en el que puede caer una iglesia cuando vuelve al legalismo y a las antiguas reglas que no condujeron al pueblo a ningún lugar. En Efesios podemos ver una plena doctrina para la vida cristiana. Doctrina pero práctica. Cómo ejecutar la palabra de Dios en la vida cristiana diaria. En Filipenses, la vida cristiana ilustrada. Algunas ilustraciones o figuras de cómo vivir esa vida cristiana. En Colosenses, salvaguarda de los peligros. Es como esa llave que sirve para cerrar la puerta a los posibles peligros que destruyan la sana doctrina y que impiden al creyente definir su estabilidad espiritual. Las cartas a los tesalonicenses es una esperanza,
nos abre la puerta a la venida de nuestro Señor Jesucristo, enfoca a los creyentes en cuanto a su posición de espera cuando nuestro Señor Jesucristo venga a llevar su iglesia. Entonces las epístolas se pueden estudiar también de otra forma, otro método que tiene que ver con la temática, y es la cronología. Por grupos, grupo primero, primera y segunda de Tesalonicenses. Grupo segundo, Gálatas, primera y segunda de Corintios. Grupo tercero, Filipenses, Efesios y Colosenses, también incluye a Filemón. Grupo cuarto, a primera de Timoteo, a Tito y a segunda de Timoteo. Este tipo de agrupaciones son solo sugerencias. Usted puede hacer sus propios grupos y definirlos conforme a la temática que quiere desarrollar para poder tener una comprensión más clara de la palabra de Dios y para asimilar tanto la parte doctrinal como la parte práctica y aplicativa que quiere llevar a la iglesia local en la cual usted está sirviendo o de la cual usted es miembro. Recordemos siempre, hermanos, que capacitarse implica una doble responsabilidad. La primera, aprender, conocer, manejar. Como dice la Escritura, procurar presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que trazan, que utilizan bien la palabra de verdad. Y utilizarla entonces no es solamente conocer o saber, sino también aplicar. Y dentro de la parte aplicativa tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser y también conforme a la enseñanza que nosotros damos. Este es un tesoro que está siendo entregado en sus manos para que lo guarde, lo conserve, para que permanezca en la palabra de Dios, pero que asimismo también invite a otros y les motive, les enseñe, les forme, les inste. Entonces no tome este tesoro y lo esconda, sino compártalo con otros. Esto le llevará a usted a asumir una vida cristiana responsable, práctica, dinámica, que genera cambio a su vida personal, a la de su familia, que involucra su trabajo y la iglesia en la cual usted se está congregando, para poder servir los unos a los otros en amor, como Cristo mismo nos lo ha indicado. Continuando entonces con nuestros diversos temas dentro del Nuevo Testamento, podríamos mirar a Dios. Dios en el Nuevo Testamento, ¿cómo se manifiesta? Como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Otro tema, el pecado en el Nuevo Testamento, la redención, la iglesia, la vida cristiana, el futuro. Bajo cada uno de estos títulos podemos agrupar con las oportunas subdivisiones casi todo lo que hay en el Nuevo Testamento. Como un ejemplo único de lo que se puede hacer en este sentido, tenemos una carta, una epístola corta, la de los Efesios. Y descubriremos lo que nos enseña sobre el Espíritu Santo. Hallaremos por lo menos 10 y quizás 12 referencias, de acuerdo a la versión que usted tenga en su poder, y podemos notar 4 hechos sobre la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como sello, el Espíritu Santo como acceso, el Espíritu Santo como vestidura o revestimiento, el Espíritu Santo como revelación. Luego también siguen 4 secuencias: la fuerza que da el Espíritu Santo, el poder, la unidad que da, la sensibilidad o capacidad de acercamiento a Dios, la plenitud o llenura o como una expresión de satisfacción del creyente cuando está viviendo una vida en el Espíritu. Finalmente vienen 2 métodos para mantener la presencia del Espíritu Santo avivada, y es la espada del Espíritu, que no solamente nos enfoca a sostener esa relación, sino como Dios, por medio de su palabra, nos habla a cada uno de nosotros. Y la oración como herramienta eficaz para dirimir, para luchar contra aquellas cosas que se oponen a nuestra vida. Estos son solo algunas de las muchas posibilidades similares de estudio fructífero y deleitable. Podemos de esta forma ver la plenitud, variedad, hermosura que hay en el Nuevo Testamento y la rica provisión hecha para nosotros, sea por la enseñanza y corrección o la instrucción en justicia. Todo con un objetivo: que el hombre de Dios
sea enteramente preparado, apto, bien pertrechado, bien armado para toda buena obra, para que usted y yo, querido hermano, seamos realmente edificados en la palabra de verdad, formados y fortalecidos. Bien, querido amigo, hermano, estudiante, usted que está allí desde la comodidad de su hogar, en su oficina, en su trabajo, que ha apartado un tiempo de su vida para dedicarlo al estudio serio, responsable de la palabra, quiero dejar como conclusión en este tiempo algo muy especial. Y es, por favor, tome la Escritura, tómela con reverencia. Este tipo de consejos ya los dimos al iniciar la clase, pero nunca falta volverlos a recordar. Tómelo con actitud de oración, con reverencia, con el propósito real de aprender de Dios, reconociendo que en sus manos tiene la palabra de Dios, la voluntad de Él para su vida, que Él quiere formarlo de una forma, y perdonen una vez más la redundancia, Él quiere establecer en su vida principios especiales que le ayuden a usted a salir adelante. No tome en balde las enseñanzas, sino que por el contrario, asúmalas como algo personal, algo que le ayuda a usted a ser diferente y a marcar la diferencia. A los jóvenes que están frente a este video estudiando, les invito y les motivo a que estudien también la palabra de Dios. Acuérdense de algo, ser diferente no es tener el pelo teñido de verde o de rojo. Ser diferente no es vestir diferente. Marcar la diferencia, ser diferente, es atreverse a hacer lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo y lugar. Las circunstancias y el tiempo son difíciles.